Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa con jóvenes. Hoy Diálogo Ciudadano se traslada imaginariamente hacia la selva del Perú, porque hoy vamos a hablar sobre el acuerdo de Escazú desde la mirada de los jóvenes. Hoy nos acompañan Renzo Sivina Rojas y Namaste Rueda Calmet. Son de un grupo llamado la Casa de la Izquierda Democrática de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenidos, Renzo y Namaste, ¿cómo están? Bien, muy bien, un gusto. Gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio para poder hablar sobre un tema tan importante que es el Acuerdo de Escazú y bastante controvertido en la actualidad, ¿no? Hoy tenemos que dialogar y sobre todo nos gustaría saber cuáles son sus puntos de vista, no solamente sobre el acuerdo, sino cómo es que va a impactar este acuerdo en nosotros, en los ciudadanos, y cómo también desde los jóvenes comenzamos a reflexionar sobre los problemas de nuestra nación. Espérenos un ratito, Renzo y Namaste, porque es momento de compartir las redes sociales mientras escuchamos de fondo la anaconda, la música de nuestra selva. Denle like, denle corazoncito, denle seguir al YouTube, porque es momento de compartir la entrevista. En este momento están Renzo y Namaste para hablar sobre Escazú. Qué rico ritmo, ¿no? Este de la selva, ¿no? Sobre todo, Renzo, tú eres de la selva, ¿verdad? Sí, efectivamente. Soy de San Martín, de Rioja. Excelente. Precisamente para empezar a tocar este tema importante sobre el acuerdo de Escazú, tenemos que ponernos en contexto. Sobre todo tú que vienes de la selva, cuéntanos cómo es que las personas de la selva se desarrollan y desenvuelven con su entorno, a diferencia tal vez de la gran mayoría de personas que vivimos en la costa, ¿no? En Lima nomás vivimos cerca de 10 millones de personas. Pero ¿cómo es que el ciudadano del oriente, de la Amazonía, se relaciona con su tierra, con sus ríos, con sus bosques? Ok, sí, Renzo, justamente yo vivo en Lima desde hace mucho tiempo, pero ahora me encuentro en San Martín, en Rioja, y justamente aquí la conexión que la gente tiene con la naturaleza es muy linda, es muy apegada a lo suyo, muy apegada a su tierra, muy apegada a los ríos y a la vegetación, que justamente a nosotros nos provee ciertamente de alimentos, nos provee de un paisaje hermoso, y, y es un medio ambiente sano, justamente que creo que es lo que le falta mucho a Lima, a la capital y a varios sectores justamente de la costa, que es justamente tomar un poco más de conciencia de que no están viviendo en un medio ambiente sano y de que debe de haber ciertas medidas que deben de tomar para poder cambiar esto, ¿no? Porque aquí la selva es hermosa, aquí la gente vive feliz, vive alegre, no nos complicamos por nada, pero justamente en Lima la vida es muy distinta, ¿no? ¿Y te parece, Namaste, que muchas veces la política nacional la tomamos con una mirada centralista o eso es un mito? O sea, porque tú eres una muchacha que eres de Lima, te desarrollas en Lima, tu familia es de Lima, pero tienes un compromiso precisamente con temas que no te atañen directamente, ¿no? ¿O sí? ¿Me equivoco tal vez? Bueno, particularmente, y creo que esto es un tema que toda la gente que se informa y en realidad quiere a su patria debería conocer. Los temas ambientales y en sí la autorización de recursos ambientales y todo lo que tenga que ver con temas ambientales es un tema de interés común. Es un tema que nos compete a cada uno de los integrantes de la población, a cada una de las instituciones, a la población en general, y por lo tanto todos debemos estar informados de lo que pasa en nuestro territorio, en nuestro Perú, conocer cuáles son los problemas climáticos, conocer cuál es la situación ambiental, no solamente en Lima, sino en cada región, en la costa, sierra y selva, ¿no? Porque es algo que debemos conservar, no solamente para esta generación, sino también para las generaciones futuras, ¿no? El cambio climático y la contaminación es real, ¿no? Precisamente hoy que estamos, o vamos a poner sobre el tapete el acuerdo de Escazú, entonces, Renzo, antes de la entrevista hablábamos brevemente sobre ello, pero nos gustaría que nos digas cómo es que este acuerdo de Escazú, y qué es, ¿no? Va a afectar
directamente a los pobladores, no solamente de la Amazonía, sino me parece que tiene un impacto además a nivel regional de Latinoamérica y también tiene un impacto en todos aquellos que desean hacer no solamente negocios, sino promover diferentes actividades en esas regiones, ¿no? Claro, justamente el acuerdo de Escazú es adoptado en Escazú, en Costa Rica, hace ya 2 años, fue el 4 de marzo del 2018, y tiene justamente como objetivo principal garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos del acceso a la información ambiental. Esto también tiene que ver justamente con la participación pública en el proceso de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y esto justamente se refiere a la contribución de la protección del derecho de cada una de las personas, de generaciones presentes y futuras, a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible, que es justamente el objetivo principal que busca el acuerdo de Escazú. Y esto, evidentemente, para los que han leído el acuerdo de Escazú y para los que no, esto se encuentra en el artículo primero del acuerdo de Escazú. Correcto, entonces hay un impacto ambiental directo, pero precisamente no solamente va a afectar a los pobladores y a las regiones del oriente, de los bosques, porque está directamente, implica una acción directa con respecto al cambio climático y bosques. Entendemos que hay una gran cantidad de bosque a nivel latinoamericano que representa pues un gran porcentaje a nivel mundial, pero en esta creación del Acuerdo de Escazú parece que hay algún tufillo, namaste, que la gente dice, bueno, es cosa de unos cuantos, es cuestión de políticos o de ONGs o de personas que defienden su territorio, pero ¿por qué va a ser importante pues este tema para el Perú? Es importante porque hay que tener en cuenta que el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional. Entonces, es un acuerdo que se va a enfocar en una forma de garantizar los derechos ambientales en la región de América Latina, incluso el Caribe. Entonces, este acuerdo no es que se haya hecho de la noche a la mañana, eso es un acuerdo que ha tenido un arduo trabajo previo de elaboración. Como bien dijo Renzo, finalmente se adoptó el 4 de marzo del 2018, pero hubo un proceso previo de años de elaboración del acuerdo, en que no solamente participaron los mismos estados, sino también participaron una sociedad civil, las mismas comunidades nativas, los mismos líderes y lideresas indígenas. Aportaron, es más, el Perú, y es por eso que yo siempre digo que este acuerdo es muy cercano al Perú, porque Perú fue uno de los países que integró el comité de elaboración del acuerdo, ¿no? O sea, fue uno de los países que redactó el acuerdo, redactó las cláusulas del acuerdo. Entonces, definitivamente este acuerdo está enfocado a resolver cada especificación y las particularidades y los problemas que pasan en el Perú, no y en la Amazonía. Y como tú bien has dicho, bueno, existe, y es bueno saber que en la actualidad hay dos posiciones. Y es un debate constante, continuo, y que no solamente se lleva dentro del legislativo, o sea, es un debate general en toda la población, y que básicamente toman dos posiciones, ¿no? Unos que están a acuerdo de la ratificación de Escazú y otros que están en contra de la ratificación de Escazú. Y uno de sus fundamentos, como bien habíamos conversado antes, era que se pierde la soberanía, ¿no? Entonces, la verdad, esta idea no se sostiene, en primer lugar porque el mismo acuerdo reconoce como uno de los principios la soberanía nacional de los estados para poder resolver y para poder tomar medidas sobre temas ambientales dentro del propio territorio del estado, ¿no? Se dice, por ahí especulaciones, ¿no? Bueno, se han manifestado varios actores, ¿no? Como bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso, también se ha manifestado incluso la CONFIEP. La CONFIEP también se manifestó el 15 de julio, emitió un comunicado diciendo, ¿no?, que esto va a hacer que el Perú pierda soberanía y que
va a interferir y va a privar de seguridad jurídica a las actividades económicas que se vayan a realizar dentro del territorio peruano. Pero ¿tiene correlato a la realidad o no? Porque la verdad es que muchos años atrás hemos escuchado siempre que el mundo se queda sin agua. Y nosotros somos un país bendecido, tenemos el Amazonas, que dicho sea de paso, no lo aprovechamos como se debe, por su caudal de agua me refiero, pero oye, hay un tratado y ahora parece que muchos otros países tienen interés en nuestra agua, o eso es un mito. Definitivamente, o sea, Perú es rico en flora y fauna, tiene calidad de recursos naturales, tiene calidad de riquezas naturales, tiene diversidad de recursos naturales y es por eso que muchas empresas extranjeras e incluso las nacionales pues se interesan en explotar los recursos del Perú, ¿no? Y eso me lleva a decir que eh, la mayor explotación que se hace en el Perú son actividades extractivas, ¿no? Como la minería, como el petróleo. Entonces, son actividades que son bastante invasivas para el territorio, para los recursos naturales del Perú, y es por eso que es necesario que esta actividad y todas las actividades económicas que se lleven sean sostenibles ambientalmente, ¿no? No solamente se trate de usar los recursos naturales indiscriminadamente, acabando con todos nuestros recursos, si es que a la larga ya no vamos a poder conservarlos, ¿no? Entonces, y te quería aclarar eso, ¿no? Que varios grupos, varios gremios empresariales, pues dicen que el hacer o el desarrollar actividades económicas sostenibles privan o ponen trabas al desarrollo económico. Entonces, es una lástima que las empresas piensen de esa forma porque ahora, más en la actualidad, es como nosotros, ¿no? Que frente al COVID, frente a la pandemia, tenemos que adoptar nuevos patrones, tenemos que adoptar nuevos comportamientos, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, de la misma forma y atendiendo a las necesidades ecológicas y ambientales que no solamente el Perú, sino el mundo está pasando. Necesitamos que las actividades económicas que se desarrollen en el Perú sean sostenibles ambientalmente, es decir, que sean amigables con el medio ambiente, no Pero sean... ahí hay un tema de fondo, ¿no? No sé, Renzo o tú nada más se me puedan responder, porque uno de los temas de fondo precisamente es la relación de los ciudadanos organizados o no organizados, pero los ciudadanos con la inversión privada, que es fundamental, pero sobre todo con el Estado. Entonces, ¿el Estado qué rol va a cumplir, ¿no? Para garantizar nuestros derechos a un medio ambiente saludable, donde podamos no solamente tener la soberanía de nuestra nación, sino qué hacemos con nuestros recursos naturales, cómo los conservamos, cuando hay ciertas o graves deficiencias en esta relación de ciudadanía con Estado. Vemos de forma concreta, ¿no? Los conflictos socioambientales que existen, o también vemos, por ejemplo, cuando sucede una desgracia con el petróleo, por ejemplo, derrame de petróleo, ¿no? No pasa nada. O por otro lado, no sé si ustedes saben, tenemos solamente un radar en toda la Amazonía, las avionetas con la coca y la tala de árboles sigue indiscriminadamente y la contaminación de los ríos con el oro ilegal porque no tenemos esta capacidad de controlar. Entonces, ¿el Estado cómo se articula en este acuerdo de Escazú? ¿O solamente le obligan a hacer cosas? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Los Estados se van a poner de acuerdo? ¿Una chanchita? ¿Cómo vamos a hacer? No, tampoco es que se dé justamente una chanchita. Ciertamente existe una legislación actual, leyes actuales que justamente deberían de proteger al medio ambiente, pero lo que hemos visto al momento de justamente efectivizar esto es que no se está dando de la forma más idónea, ¿no? Justamente el acuerdo de Escazú lo que busca es llegar, evidentemente, a un acuerdo con el Estado para que estos puedan tener las personas, el sector público, una mayor participación en esto, ¿no? Le va a permitir el acceso a la información que pueden tener ciertas transnacionales, por ejemplo. Así que se hace justamente una invitación a todas las personas para que puedan participar de ¿no? Y justamente nadie
en el acuerdo de Escazú, nadie de los que estamos apoyando el acuerdo de Escazú decimos que no a la economía. Lo que se dice es que justamente se debe de usar esta, pero de una forma en la cual podamos alcanzar el bienestar de todas las personas, de todos los que vivimos justamente en el Perú, ¿no? Existe también justamente esto del acuerdo de Escazú, que va a permitir ensalzar justamente la imagen de los actores medioambientales, ¿no? De los representantes ambientales. Si el caso, por ejemplo, de Máxima Acuña, que es una peruana, que es una activista agrícola y que se encuentra viva. Justamente también para que muchos de estos asesinatos que se han dado a activistas ambientales también no quede impune, sea el caso de Edwin Chota, que es justamente un peruano. Y entonces, es decir, hay una realidad, Renzo, que es innegable, que hay conflicto, claro, y estos conflictos implican una acción real, concreta y que salvaguarde la normativa, la legislación, la Constitución por parte del Estado. Y esta función estatal se ha visto debilitada, mermada en los últimos años, no lo hemos visto actuar, ¿no? Solamente cuando hay un escándalo, una muerte, que siempre es lamentable. Pero eso no quiere decir que los conflictos dejen de existir. Entonces, esta relación de Estado, ciudadanía y actividad privada, este acuerdo de Escazú, lo que se pretende ratificar, implica que podamos tener mayor acceso a la información. Es uno de los puntos, ¿no? ¿Qué otros puntos, aparte del acceso a la información, son positivos en esta relación con el Estado y con los inversionistas y, cómo no, sobre todo con las personas que viven y cuidan los bosques? ¿Quieres responderla tú, Renzo, o la respondo? Ya. Bueno, o sea, Escazú en sí tiene 3 derechos bases, 3 derechos fundamentales que de alguna forma representan una democracia ambiental, representan una democracia directa. El primero, pues, y bastante importante, es el acceso a la información en temas ambientales, como tú bien lo has mencionado, Renzo, y es precisamente que o sea, la población en general y mucho más las comunidades o los actores ambientales que se ven perjudicados por cualquier actividad económica que se vaya a llevar dentro del lugar donde ellos viven, tiene que ser informada, es decir, ellos tienen que tener conocimiento sobre las actividades que se van a desarrollar y el Estado tiene la obligación de divulgar esa información y que sea accesible atendiendo a las necesidades de cada población en particular. Es decir, se tiene que analizar muchos factores, ¿no? Muchas veces estas comunidades o esos líderes o lideresas ambientales que cumplen un rol importantísimo para el Perú, son pertenecientes a comunidades vulnerables, ¿no? A comunidades que muchas veces no tienen y que han sido oprimidas históricamente y que no se les escucha y que también son escasas de recursos, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a medios digitales. Es decir, que ahí se juntan muchos otros factores que tú los mencionas y uno de ellos es un factor de herencia cultural, histórica, que es la relación que han tenido los ciudadanos peruanos, es decir, todos, ¿no? Sean los costeños, los andinos, los amazónicos, por llamarlo de alguna forma, de todos los ciudadanos peruanos, en la relación con nuestra patria, con nuestro suelo, con nuestros bosques, con nuestros ríos. En esa relación hay personas, comunidades, que han tenido menos oportunidades de ejercer ciudadanía y derecho. Eso está claro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanos ahora, a garantizar que con el acuerdo de Escazú, estos ciudadanos puedan comenzar a hacer valer su ciudadanía? ¿Hay algo escrito en eso, Renzo? ¿Hay algo sobre ello? Justamente el acuerdo de Escazú habla también de una participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y justamente también el acceso a la justicia a estos, ¿no? Creo que la participación de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, es un rol sumamente relevante en el acuerdo de Escazú. ¿Y cómo es que podemos llegar a estas personas, ¿no? Justamente tenemos que ir, evidentemente, y hacer labor de campo e informarles justamente esto, para que puedan ser también actores ellos,
también puedan tener acceso a saber cómo es que van a utilizar sus tierras y de que justamente no se vean vulneradas estas comunidades, ¿no? Ahora hay un tema clarísimo que quienes conocemos la Amazonía no solamente nos sorprende, también nos indigna, que es la falta de acceso a, por ejemplo, temas que el Estado debe colocar de inmediato, saneamiento, por ejemplo, ¿no? Agua potable, ¿no? Habiendo ríos gigantescos, poblaciones que no tienen niveles de salubridad adecuados para la vida humana. Estamos a Iquitos, por ejemplo, o algunas comunidades. Pero el acuerdo de Escazú, en alguna parte del acuerdo, se menciona que no se pueden hacer proyectos de inversión pública o privada precisamente que puedan cerrar estas brechas. Es decir, nosotros necesitamos conectar a las comunidades de la Amazonía también para que puedan sacar sus productos, porque todo en la Amazonía es más caro. Entonces, ¿se podrá hacer estas inversiones? Porque es una de las cosas que nos preocupa a todos los peruanos, seamos de izquierda, derecha, de centro, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar si vamos a tener algunos candados? O por ahí no va la cosa. No, justamente no hay ningún tipo de candados en cuanto al comercio, no hay ningún tipo de candados en cuanto a esto. En lo que sí puede haber ciertamente un candado sería que justamente si es que eres una transnacional y vas a venir a destruir mi selva, destruir mi fauna y deforestar mi patrimonio cultural que justamente nosotros tenemos, pues sí va a haber evidentemente un problema, ¿no? Ahí justamente no vas a poder entrar tú transnacional a venir a dañar mi vegetación, lo que es justamente mío. Y ahí es donde justamente se habla de una participación ciudadana, de una participación colectiva de las comunidades, a poder hacerle ciertamente un llamado para que puedan reclamar e informarse sobre esto, ¿no? Es decir, hay una forma, hay una cláusula en la cual la ciudadanía se puede empoderar y puede comenzar a pedir cuentas y también exigir información para cualquier proyecto que pueda colisionar con el medio ambiente en esas zonas de la Amazonía. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Claro, Claro. y no justamente las personas que están siendo vulneradas en la Amazonía pueden tener acceso a esta información, sino justamente, por ejemplo, puede tener acceso a esta información un namaste que se encuentra en Lima, pero que le interesa justamente lo que está pasando en la selva. Es un acceso a la información de manera pública, que esta se encuentre pública para todos los peruanos. ¿Y cuáles serían los riesgos entonces de este tratado? Porque parece todo bien bacán, pero si hay muchos intereses e intereses internacionales, puede ser de capitales, como puede ser de gobiernos, o puede ser de ONGs, ¿no? Entonces, muchas veces los ciudadanos no tenemos esa misma capacidad de negociación que estos grupos organizados. Para eso necesitamos que nuestro Estado, que es nuestra representación nacional, pueda tener toda esta información. Entonces, ¿cómo está la situación actualmente? Estos intereses, ¿cómo se van moviendo? Por ejemplo, acá Juan Sebastián nos hace la siguiente pregunta, ¿no? Pregunta cuál sería el rol de la ciudadanía para conseguir la firma del acuerdo, ¿no? Chicos, ¿qué vamos a hacer? Eh, bueno, o sea, primero hay que resaltar que la firma del acuerdo depende ahorita pues del legislativo, específicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, y ahorita hay un gran debate por su ratificación y si posteriormente se aprueba, pues pasa a pleno para que en el pleno del Congreso se pueda aprobar su ratificación. Y nuestra postura como ciudadanos es pues hacer llegar y de alguna forma divulgar esta información y hacer que nuestros reclamos y nuestras ideas se puedan hacer escuchar y puedan llegar a nuestras autoridades, que finalmente son ellas las que van a decidir, ¿no? Entonces creo que hacer el activismo digital que hemos estado realizando junto con la Casa de Izquierda Democrática, y no solamente la Casa de Izquierda Democrática, sino muchas organizaciones, muchos grupos activistas, pues es una gran iniciativa y una gran forma de hacernos escuchar y que de alguna forma se den cuenta que somos peruanos informados, que ya el tema de la ignorancia y que no nos importen nuestros recursos y nuestro ambiente ya quedó en el pasado, ¿no? Ahora los jóvenes tenemos la responsabilidad de conocer sobre los temas ambientales
porque, o sea, no es solo un tema que va a quedar acá, ¿no? Es un tema para proteger a nuestras generaciones futuras, para proteger nuestra tierra en la que nacemos, en la que vivimos y en donde vamos a morir, ¿no? Entonces es necesario que nosotros nos preocupemos y conservemos y parte de esa preocupación es velar a que se ratifique el acuerdo, ¿no? Es decir, lo que queremos hacer en general como ciudadanía es ir de darle like y corazoncito, ¿no? Al Facebook o al Instagram y comenzar a hacer un activismo real. ¿Cómo podemos pasar de ser solamente veedores de lo que ocurre a ser activos en la toma de decisiones como ciudadanos? Porque si no, lo que pasará es, si no tenemos conciencia, jóvenes, lo que pasará es que solamente van a decidir sobre ello los que representan algunos grupos, sean ONGs, o sean transnacionales, o sean algunos grupos políticos que tal vez no tengan mucha base social, ¿no? ¿Cómo ir los jóvenes de like a una acción concreta? ¿Cómo lo hacen ustedes? Justamente en la actualidad pues nos vemos frente a una pandemia en la cual no podemos salir, por ejemplo, a las calles a quizás estar con el cartelito y diciendo y reclamando nuestros derechos. Eso actualmente pues no es muy viable porque podemos quedar infectados del COVID, ¿no? Pero lo que justamente ahora sí se puede hacer y el activismo que hemos tenido mayormente es justamente mediante las redes. Y creemos y estamos firmes en esto de que es justamente menester de todos estar informados y saber justamente qué es lo que está pasando actualmente con el acuerdo de Escazú, que actualmente en el Congreso se está llevando un debate muy fuerte de esto, que justamente bancadas como quizás Frente Amplio y el Partido Morados están a favor, mientras que bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular o Alianza por el Progreso se encuentran justamente en contra porque va en contra de sus intereses. Es Pero justamente ahí un hablamos llamado de, a los ahí jóvenes, un hablamos, llamado. ahí hay una cosa interesante, ¿no? Porque si entramos en el ámbito político, entonces necesitamos ver que no necesariamente izquierdas o derechas o de centros están de acuerdo o en desacuerdo, sino estaría de acuerdo la gente que está más informada que otra y aquellos que dejan de lado algunos intereses muy particulares. Pero en el caso de los jóvenes y de todos los ciudadanos que nos ven ahora, entonces necesitamos decirles, oye, ¿de qué forma tú puedes comenzar a participar? Por ejemplo, ustedes pertenecen a un grupo organizado. La ciudadanía, ¿cómo puede comenzar a organizarse? Si le tienen terror a la participación política, ¿cómo hacemos entonces para que participen en este activismo ciudadano? ¿Cómo lo podemos plantear? Desde ahora. Desde ahora, justamente, para empezar, todo se debe empezar justamente dando una información clara, una información precisa y una información imparcial. Creo que desde ahí parte todo. Todo parte justamente desde esa premisa, que tenemos que estar muy bien informados para poder justamente expresarnos sobre estos temas. La participación justamente empieza en el foro de cada uno, de lo que cada uno nos podamos nutrir en nuestro pequeño espacio. Así que desde ahí justamente parte esto, ¿no? Y luego, actualmente, como dije, estamos en un periodo de pandemia y es un poco complicado, ¿no? Justamente tener esta participación activa en las calles. Pero lo que justamente pasa es que lo que se quiere vulnerar es a los más débiles, a las comunidades indígenas. Y justamente se aprovecha ciertamente esta coyuntura para que no llegue la información a los que realmente se están viendo afectados. Correcto, amigos. Entonces, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué pasos son necesarios dar en los próximos meses para que se ratifique el acuerdo de Escazú, que ustedes lo ven como algo bastante positivo? ¿Y qué otras cuestiones pudiesen pasar si es que no se ratifica? ¿No? Si es que el legislativo dice, todavía no, lo vamos a revisar. ¿Qué pasará entonces? Justamente si es que no se ratifica el acuerdo de Escazú, las cosas van a seguir tal cual están a día de hoy. No va a haber ningún cambio, que es justamente lo que nosotros no queremos, para que dejen de haber justamente muertes impunes como el caso de Edwin Chota, que
justamente fue asesinado cruelmente en Pucallpa por unos taladores, por una tala indiscriminada de árboles que se dio justamente en Pucallpa. Para evitar justamente esto, es que debemos de suscribirnos o de ratificar el acuerdo de Escazú, porque es un acuerdo muy favorable para justamente nuestra nación, para nuestra naturaleza, para generaciones presentes y generaciones futuras, que podamos vivir en un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Claro, y a mí también me gustaría acotar que, o sea, atendiendo a las necesidades actuales, que ahora pues se está viendo bastantes conflictos socioambientales en el Perú, justamente para evitar ese tipo de conflictos y para evitar que, como bien Renzo lo ha dicho, que todos estos actos y que todas estas vulneraciones de derechos e incluso asesinatos a líderes ambientales queden impune, justamente el Acuerdo de Escazú fortalece que la participación pública y esto a fin de que los mismos actores ambientales, los mismos interesados sobre actividades económicas que se van a llevar a cabo en su territorio, tengan un diálogo directo, tengan una conversación directa, una articulación directa con las mismas empresas, o sea, no solamente con el Estado, sino incluso con los mismos privados. Es decir, que ellos van a poder defender y de alguna forma llegar a un consenso para que así, de alguna forma, por decirlo, no haya alguien más beneficiado que el otro, ¿no? Y una vez ya planteado un consenso y que ambas partes salgan beneficiadas, pues va a evitar que más adelante se generen conflictos, ¿no? Conflictos sobre la tierra, conflictos sobre vulneraciones de derechos. Y es importante también saber que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo en la región y en el mundo que reconoce y protege los derechos humanos de los líderes ambientales. Y es tan importante esto porque lamentablemente Perú y la región, Latinoamérica, es la región que tiene más líderes ambientales asesinados en los últimos años. Y esto me remite a decir que lamentablemente los líderes y lideresas indígenas que protegen esas sierras pertenecen a poblaciones vulnerables y que muchas veces no se les hace escuchar, los actos quedan impunes, no se hace justicia. Entonces, es justamente lo que quiere el acuerdo, ¿no? Reforzar. Y si ya existe regulación en el Perú que de alguna forma oriente esos temas, que regule esos temas, ya existen normativas o reglamentos, pues que la fortalezca, la orienta a que sea efectiva, ¿no? Es más o menos el propósito, ¿no? No solamente el objetivo en sí, no solamente es preservar y hacer cumplir el derecho al acceso y a la participación pública, sino que el fin supremo, por así decirlo, es un interés común que es preservar un medio ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, es un interés de todos en general y que si todos nos interesamos, pues eso se va a desarrollar a un bien común, ¿no? Que es lo que nos interesa. Muchas gracias, Namaste. Renzo, vamos a terminar esta entrevista. Yo te agradezco mucho, igual, Namaste. ¿Cuál es el punto final que debemos tener presente todos los ciudadanos? El punto final es que justamente se dice de que el acuerdo de Escazú está parcializado políticamente por la izquierda, pero una pregunta que me gustaría hacerles a los que dicen esto es que ¿desde cuándo pedir que se establezcan lineamientos básicos para la no depredación y la afectación a la contaminación es justamente de izquierda? Cuando justamente Iván Duque, que es el presidente de Colombia, firmó este acuerdo e Iván Duque es justamente de derecha y es justamente muy conservador, pero lo ha puesto esto como una cuestión muy urgente para su país, porque justamente sus leyes, igual que en nuestro país, no se ven evidenciados en la práctica. Y también como algo final, el acuerdo de Escazú es justamente muy integrador, porque se encuentra también traducido en quechua, y como sabemos, en nuestro país hay una gran parte de personas que justamente son quechua hablantes. Eso Aunque más sería interesante todo. hubiese sido que se traduzca pues a las diferentes lenguas nativas que existen precisamente en estos pueblos originarios de donde va a ser el impacto, ¿no? Pero será un reto a afrontar en los próximos meses. Así que muchas gracias, muchachos, por estar en Diálogo Ciudadano y siempre atentos a estas iniciativas, porque es importante reflexionar sobre lo que nos pasa en nuestra realidad nacional y siempre teniendo cuidado qué normas se van a aprobar y cuáles no.
Así que desde acá un abrazo, muchas gracias por participar, nos vemos pronto. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido a Renzo y Namasté, son jóvenes de la Universidad San Martín de Porres, que además nos han podido explicar los alcances del Acuerdo de Escazú. Un comentario final: es importante el hecho del empoderamiento ciudadano para la toma de decisiones. No tener miedo a la participación de los ciudadanos, más bien alimentarla, gestarla. Por otro lado, es importante que el Estado comience a cumplir su rol. Ya hay normas, ya hay leyes. Necesitamos que éstas se cumplan. Qué pena llegar a momentos en que sean otros organismos los que tengan que decidir sobre nuestro futuro cuando tenemos la capacidad de hacerlo, si es que deponemos nuestros intereses particulares. Desde aquí, desde Diálogo Ciudadano, estamos comprometidos con velar por los derechos de todos, tanto de la inversión privada como de los pueblos originarios, pero sobre todo, velamos para que se haga lo que el pueblo decida, lo que el pueblo comience a empujar. Entonces necesitamos mayor diálogo, mayor información y sobre todo mayor compromiso con nuestra patria. Muchas gracias, amigos. Invitamos desde aquí a todos los jóvenes y adultos que comiencen a revisar las diferentes propuestas sobre el Acuerdo de Escazú y qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque ya en septiembre tiene que ser ratificado o no este tratado por el Congreso de la República. Imagínense. Muchísimas gracias. Conmigo hasta el día de mañana aquí en Diálogo Ciudadano. Dale seguir a la página, a la página de la Izquierda Democrática, la San Martín, y las otras casas también de estudios que están impulsando este diálogo. Dale a la página acá, a la página de seguir, en YouTube, en Facebook. Nos vemos. Chao.